Bueno, muy buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Estamos desde la iglesia Ágape, aquí en el centro de Desamparados. Estamos a 100 metros al este del centro comercial de Cosure, en la sala de eventos Dalí. Aquí estamos todos los domingos y después de un rato de bienvenida, cantos de adoración, alabanza al Señor, pues vamos al consejo de la palabra, que es lo que anhelamos que usted pueda recibir hoy, usted que nos está viendo y cuanto más aquí también los hermanos de la iglesia local. Hoy vamos a estar compartiendo un tema, lo hemos titulado Señor, abre los ojos para que vea. Ábrele los ojos para que vea. Y está su consejo basado en uno de los libros de la Biblia, en segundo libro de Reyes, capítulo número 6, y vamos a leer un versículo. Vamos a leer, leamos dos. Vamos a leer el versículo 16 y el 17. Segundo libro de Reyes, capítulo número 6, versículo 16 y 17. Se pone de pie, por favor, mi hermano, mi hermana, y usted que está ahí también. No les voy a hablar del profesor corazón, ni les voy a hablar de sentimientos en conflicto, ni les voy a hablar de lo que callamos las mujeres, o la vida es canción, o qué más, no sé, tantas cosas. Voy a hablarles de la palabra de Dios. Y dice el Señor que su palabra es viva, es eficaz, y es más cortante que cualquier cosa que tenga un buen filo. La palabra del Señor es más cortante, o sea, corta parte lo que tiene que atravesar los tuétanos, las coyunturas, y dice que hasta a través de su palabra sabe las intenciones que hay en cada uno de nuestros corazones. Esa es la palabra de Dios. Leamos, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Él le dijo, Eliseo, ahorita vamos a hablar un poco más, dice así, versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y dice, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Papito, gracias, Señor, que lo que no hayamos podido entender en algún momento que hemos escudriñado tu palabra, Señor, hoy tú nos lo puedas revelar, Señor. Que hoy pueda venir claridad y que de nuestra parte haya el entendimiento y la responsabilidad sobre lo que vamos a escuchar, Señor. Que cada uno, Señor, anhele en su corazón el entender, el vivir tu palabra para el bien nuestro, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanitos, usted que nos está viendo por redes, le animamos también para que ponga atención, que escuche con sus ojos. ¿Cómo es eso? Ahorita lo vamos a ver. La Biblia habla de este hombre llamado Eliseo, el sucesor de Elías, caminó con Elías. Era un hombre de carácter, era un hombre al cual Dios usó en su tiempo con grandes señales. Y hoy quiero compartirles un tema acerca de una situación que vive Eliseo y su siervo, su esclavo, su ayudante, el que estaba con él, el que caminaba con él. Resulta que Eliseo era un hombre que lo reconocían porque sabían que Dios hablaba y lo usaba a este hombre.
Y regresándome unos versículos de ese capítulo número 6, habían los que rodeaban a Israel comúnmente, hasta el día de hoy, siempre han sido enemigos. Todos los que han rodeado a Israel siempre han sido sus enemigos, hasta el día de hoy. Israel, donde está rodeado de todos los árabes que los odian, los quisieran exterminar, y los han hecho muchas veces, lo han intentado. Pero no se pueden meter con el pueblo de Dios. No puede. Y en lo espiritual, el mundo no puede hacer nada en contra de aquel hombre, de aquella mujer que decidió desechar el mundo para abrazar al Señor, al Dios que da la vida. Y tampoco puede el mundo hacer nada en contra de sus hijos, a menos que sus hijos decidan dejarlo a él para ir en pos o descender a Egipto. Dice así la palabra: tenía el rey de Siria guerra contra quién, contra Israel. Y consultando con sus siervos, el rey de Siria consultó con sus siervos, les dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Le está dando órdenes y les dice: yo voy a estar aquí, voy a estar allá, porque la intención de él era ¿cuál? Hacerle guerra a Israel. Israel no le estaba haciendo nada, pero ellos querían conquistar a Israel. Y entonces dice: y el varón de Dios. Siempre me gusta, como les digo, usted que nos ve, como un chiquito de escuela, de escuela más que todo, subrayar las palabras que para mí me tocan, me llaman la atención y que creo que hay la oportunidad para sacarle provecho. Entonces en ese versículo 9 dice: y el varón de Dios, no dice el hombre de Dios. Ustedes han escuchado muchas veces que dicen: maldito el hombre que confía en el hombre. Está mal pronunciado, porque el Señor, cuando cita esa palabra, dice: maldito el varón que confía en el hombre. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces aquí vemos esa expresión del Señor que dice: y el varón de Dios. O sea, no era cualquier persona. Usted es una varona de Dios, usted es un varón de Dios. Eso va a marcar la diferencia para nuestra vida en lo personal. ¿Quién soy yo? ¿Un hombre o un varón de Dios? ¿Quién es usted? ¿Una mujer o una varona de Dios? Una mujer de Dios. Usted lo determina en la relación, usted que nos ve, usted lo determina en la relación que usted está sosteniendo con Dios. Para que nos volvamos a conectar. Entonces dice que el rey de Siria le había dicho a todos sus soldados: yo voy a estar en X lugar. Y la secuencia dice que el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, le dijo así: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí, ahí van a estar. Si usted ve eso, ya lo leímos y ya pudo pasar desapercibido. Pero ¿qué es lo que está haciendo Eliseo en este caso? Está percibiendo al pueblo para que no sea enfrentado por sus enemigos. Ahora, ¿Eliseo lo hizo por iniciativa propia? No, porque es que él era el varón de Dios, el instrumento que Dios usaba para guardar a su pueblo, para proteger a su pueblo. Y entonces él, en lo que Dios le revela a él no tenía humanamente la capacidad para saber dónde estaba el ejército del rey de Siria. Pero como en la relación que él sostiene, en el instrumento que Dios ha escogido para usarlo, que podría ser usted, es cuestión de que cada uno nos dispongamos. Entonces el Señor le dice: Eliseo, dile al rey de Israel que les tienen una trampa ahí, que no vayan por ahí. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el rey de Israel? Obedecer. ¿Por qué? Porque ya Dios mandó su palabra y le está diciendo: no vayan a aquel lugar. Porque yo ya le dije a Eliseo que les comunique a ustedes que no vayan ahí, porque si van ahí, les va a ir mal. De ahí saldrían con muchos consejos para nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos aquel recelo, aquella duda de que si vamos a tal lugar nos va a ir mal, no vayamos sencillamente. ¿Para qué usted? Aquí es donde se aplica: en guerra avisada no muere soldado. Eso no es bíblico, obviamente. Eso no es bíblico, pero vale por lo menos la pronunciación. Entonces dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por aquel lugar, porque los sirios van a estar allí.
Es un consejo. No vayan. ¿A dónde lo están invitando? No vaya. O es más, una vez un hermano me dijo, Hermitan, nunca vayas a una fiesta cuando no te invitan. Traduciéndolo lotico, no seas metiche cuando no te están invitando a que participes o digas algo. No se meta en broncas que no son suyas. No participe en cosas que no son suyas. Métase en lo suyo, pelee por la parte que le corresponde pelear. Sigue diciendo la narración bíblica. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. A mí me gusta mucho esa expresión, que el varón de Dios, no cualquier cosa. El varón de Dios le había dicho. Y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Cuando uno les dice, cuídense, hermano. Bueno, ya no hay lluvia. Había que cuidarse de la lluvia, porque nos puede dar un resfrío. Pero la gente dice, no, a mí no me hace daño. Y al día siguiente amanecen tomando cualquier cosa porque ya les dio gripe. Por lo menos yo soy ahora, muy delicado. Una lluviecita así, ya amanece ahí uno un poco resfriadito. Pero dice que el rey de Israel hizo una y otra vez hizo aquello con el fin de cuidarse. Hermanos, cuando nos dicen no hagas aquello, no es que nos están prohibiendo. El Señor en su palabra no nos advierte ni nos prohíbe, nos aconseja para que no nos vaya mal, para que no nos vaya a agarrar desprevenido. Dice, ahora viene la inquietud del rey de Siria. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que esta gente se da cuenta? Dice el versículo número 11. Y el corazón del rey de Siria, dice, se turbó por esto. ¿Por qué? Y comenzó el hombre, dice, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Traduzcámoslo. Por favor, si alguno sabe o conoce alguno de los que está aquí que sea un espía de Israel, por favor declárenmelo, díganmelo, que obviamente no le iba a ir bien a esa persona. Y entonces, porque él pensó que tenía un traidor, ¿verdad?, en medio de su gente. Él pensó así. Yo lo subrayé y le puse varios asteriscos ahí. Por cierto, no le abras tu corazón a cualquier persona. No dejes entrar a tu casa a cualquier persona. No entables amistades con cualquier persona, aunque de apariencia parezcan buena gente. Hay que conocer a la gente, hay que aprender a conocer. Ya el rey, con todo y su poder, él tuvo que decirle, por favor ayúdenme a buscar, a ver si es que hay algún traidor, algún espía en medio de la gente que tengo, porque ya y no sé, por más que quiero ir a atacar a aquella gente, no puedo. Pero es que este hombre, como dice la palabra del Señor, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Él no está dando crédito, Osquitar, a que Dios era el que estaba en medio del cuidado del pueblo de Israel. No por la capacidad. Si bien es cierto, el pueblo de Israel hoy por hoy es uno de los mejores ejércitos a nivel mundial. Tiene la mejor aviación de todo el mundo, hoy por hoy. Pero sin la protección del Señor ya no existiría Israel. Igual nosotros, sin la protección de nuestro Dios. Voy a adelantarme, hay un versículo, hay un pasaje de la palabra del Señor allá en el Salmo 34, 7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová, de los que aman, de los que caminan, de los que le obedecen, a esos son los que él defiende, a esos son los que él guarda. Y así ha hecho con su pueblo Israel. Y lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Entonces este hombre, por favor díganme, a ver, busquen a ver si es que tenemos a alguien. Entonces uno de los siervos le dijo, no rey, le dice, no rey, señor mío, sino que el profeta, hasta lo puse en mayúscula, el profeta del conocimiento que usted tiene, usted sabe que el profeta es el instrumento que Dios usa para pronunciarlo una vez más. Ustedes saben que los profetas que conocemos hoy en día, ellos profetizan obviamente a conveniencia de la iglesia donde les invitan. Y obviamente ya van instruidos por el que les invitó. Mira, necesito que les profetice sobre esto y sobre aquello.
¿Y por qué los digo? Bueno, porque tengo conocimiento de ello, vivimos esas experiencias donde se les invitaba, obviamente por una ofrenda o como quieran llamarlo, y esa persona estaba casi que obligada a sacarle mucha ganancia a aquella oportunidad. Pero en el caso que estamos hablando de los profetas de Dios, ni siquiera podemos dudar y mucho menos vacilar en creer de que esta gente, Eliseo en este caso, iba a estar hablando o diciendo cosas que a él se le ocurrían. No, él sabía. Vean, ahorita no recuerdo cuál es el pasaje, no recuerdo, se los quedo debiendo, ustedes que nos están viendo, donde dice que, sé que es Pablo el que lo dice, donde dice que el profeta está prácticamente sentenciado a muerte por causa del evangelio. El hombre de Dios está sentenciado a muerte. Y en el caso de este profeta que se menciona, no es la excepción. Todo el que fuera un instrumento de Dios estaba en la mira de ser el blanco de los enemigos de Israel. Hoy en el pueblo de Dios, todo hombre y toda mujer que camina honrando a Dios está en la mira para que cualquiera, incluso hasta de los propios de su casa y todos los que le rodean, lo que usted llama amigo o lo que sea, usted es el blanco de ellos cuando saben que usted está dando un testimonio de un hombre y de una mujer de Dios, porque saben que tienen la bendición de tener a Dios en su vida. Pero este hombre no sabía quién era. Y entonces le dice, no, rey, le dice, no es eso, sino que el profeta, la boca de Dios, Eliseo, está en Israel. Cuando se menciona que Eliseo está en Israel, es carga pesada el asunto. Está un hombre de Dios, un varón de Dios. Eliseo está en Israel, le dice, el cual declara al rey de Israel las palabras, oiga, las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Conexión, Eliseo, el Señor, Eliseo. Lo que el rey enemigo de Israel planeaba en el cuarto más secreto que él podía tener, sencillamente Dios se lo revelaba a su siervo. Y por eso era que el pueblo de Israel tenía la protección. Por eso es que ellos podían confiar de que Dios los estaba protegiendo a ellos. Hermano, hermana, usted hoy puede estar confiado que si usted está caminando honrando al Señor, haciendo y caminando en su voluntad, el Señor va a desplegar lo que tenga que hacer para cubrirlo, para guardarlo a usted. Ahora, cuando llegue el tiempo de morirse, que ya sería otro tema, pues ya es cuando el Señor lo determina, porque la última palabra la tiene el Señor. Él es el que decide cuándo nos toca. ¿Cuándo es? No sé, hermanos, pero de que nos vamos a morir es un hecho. ¿En cuánto tiempo? Yo no lo sé. Dice aquí muy lindo, precioso esto, y le dijo, habla lo que tú hablas en lo más secreto, el Señor se lo revela a Eliseo. Sigue diciendo para llegar al pasaje, en este caso que hemos compartido en la lectura inicial. Él le dijo, el rey le dijo, id y mirad dónde está quién, el profeta. Ahora, ¿cuáles eran ya las intenciones que tenía el rey? Mandar a prenderlo, a detenerlo, para que yo no siguiera revelando los planes que él tenía. Y dice así el versículo 13. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, dice. Y le fue dicho, he aquí está en un lugar llamado Dotán. Entonces envió el rey allá a gente de a caballo y carros y un gran ejército. Les doy la oportunidad para que en esto que dice que mandó carros de a caballo y un gran ejército, ¿usted qué podría opinar en eso? A ver, levante la mano y rapidito, diga algo. Bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias a todos. ¿Sabe qué me imagino yo? Todo un ejército de a caballo, un ejército de guerreros, por un solo hombre. Por un solo hombre. Por un solo hombre. ¿Saben por qué? Porque es que ya los sirios sabían quién era el Señor. Ellos ya sabían, los enemigos sabían, sus enemigos saben quién es usted. Y entonces, que fuera a mandar 1 a 2 o a 3 a prender a este hombre, no iba a ser fácil. Entonces él prepara todo y manda todo su ejército.
todo su ejército, lo que tiene, gente de a caballo, gente guerrera. 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Cuál era el objetivo? Rodearon todo. Imaginemos este lugar aquí donde estamos nosotros, estamos rodeados. Total, bueno, eso es en términos de guerra, pero el estar rodeado es donde no tenemos margen ni la posibilidad de poder escapar. No hay ni túneles, no hay nada, no hay por dónde escapar. Estamos rodeados. Sitió toda la ciudad. Y entonces dice los versículos que quería llegar para compartir, aunque los demás también quería compartirlos. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Número uno, este hombre no era vago. Dice que se levantaba tempranito a sus quehaceres, a sus responsabilidades. Todo el que tiene responsabilidades tiene que levantarse temprano porque tiene que cumplir. Gracias, hermanas, por ese único amén. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Este hombre tenía un cargo, es más, un privilegio de poder estar a la par de un hombre del calibre de Eliseo. Siempre usted tiene que valorar ese tipo de personas que están al lado suyo, hombres y mujeres principalmente, obviamente de Dios. Porque de rodearnos gente, nos rodea, en el bus nos montamos y vamos rodeados de lo que vaya ahí y no nos damos cuenta quiénes son. Pero que este hombre, imagínense el privilegio, seguro él se levantaba tempranito y decía: Señor, te doy gracias porque aquí estoy yo sirviéndote a ti a través de tu siervo, el varón de Dios. Eso lo estoy diciendo yo, no lo dice la Biblia. Y entonces dice, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado dijo: ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Él se espantó, hermano. Eso es como que usted, ahorita es que usted, bueno, no, si no ha visto películas por lo menos de guerra, pero si usted se imaginara lo que es que un ejército los rodee, eso es algo de espantarse, algo de que cause miedo. Y claro, las palabras que este hombre que le servía a Eliseo, él dice: Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le pasó a él? Martita, estaba asustado este hombre. ¿Por qué? Porque estaban rodeados. ¿Y estaban rodeados de qué? De enemigos. De enemigos. Que cualquiera que saliera a jugar ahí de muy matón o de muy vivo, oiga, lo que le esperaba era la muerte. Porque este asunto no es de que yo soy muy bravucón y me agarro con 2, 3 o los que sea. Este asunto es que ahí estaban sitiada la ciudad y todos estaban sentenciados a muerte, aunque el objetivo principal era de llevarse al varón de Dios y no para algo bueno, pero se lo querían llevar. Él estaba asustado, sus vidas peligraban. Y entonces, claro, cuando escucha aquel grito: ¡Ah, Señor mío! No está clamando a Dios, le está diciendo a Eliseo: ¡Ah, Señor mío! Por cierto, ¿a quién clama usted en medio de sus adversidades? ¿Clama a su capacidad? ¿Clama a lo que lo rodea? ¿O clama a Dios? Bueno, el Señor dice: clama a mí, yo te respondo. Clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí, yo te voy a responder. Pero ¿qué es lo primero que nos pasa a nosotros? Nos espantamos. ¿De qué nos espantamos? Bueno, haga usted un inventario ahorita de las cosas que lo espantaron esta semana, de las cuales usted dijo: de esta no salgo, o de este problema no salgo, o de esta situación ya no la aguanto. Va una vez más, que con los hijos, ay, que con el hermano, que con el primo y toda esa situación. Pero el asunto no es de espantarse. Si nosotros tenemos la capacidad de enfrentar aquello, hagámoslo. ¿Por qué nos vamos a deprimir? ¿Por qué nos vamos a echar? ¿O por qué nos vamos? Bueno, los que tienen pelo, ¿por qué se va a agarrar el pelo y decir: ay, yo ya no puedo más? Dice el Señor que juntamente con la prueba Él nos va a dar la salida. Es cuestión de que nosotros tengamos carácter y saber en quién estamos confiando. Pero lo más triste es que el Señor nos dice también, triste no porque esté escrito, sino más bien de la manera en que nosotros no lo ejercemos o no lo ponemos en práctica. No te apoyes en tu propia prudencia. O sea, hay que apoyarnos en el Señor,
cuales sean las circunstancias o las situaciones que podemos estar viviendo. Ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Tenía derecho a asustarse. Usted se puede asustar, pero el susto que no lo lleve a deprimirse, a estar ahí derrotado, porque entonces ese es el Dios que usted tiene, que con un susto usted se echa para atrás. Y entonces, versículo 16, le dice, con el grito que pegó el hombre, y ahí se despertó Eliseo, ¿verdad? O no sé si ya estaba despierto. Y le dijo así: no tengas miedo. Hermanitos, busquemos personas que nos infundan aliento. No hablemos con esas personas negativas. Eso corrompe una buena conversación. Eso te va a desanimar. Habla con gente que realmente te animen, que te fortalezca, que te bendiga cuando hablas con aquel hombre o con aquella mujer. Pero hablar con personas que no vamos a poder, ay no, eso está difícil, no, no, eso está, no, yo no puedo, no, que va, yo no sirvo para... Qué triste, ay, mañana es lunes, qué pereza. Y hablamos con esas personas que yo no sé ni qué da de todo. Sí, hermanas, da tristeza hablar con esa gente que todo es no, son más negativos. Tranquilo, le dice Eliseo, no tengan miedo. Seguro en la cabeza de este sirviente de Eliseo diría: pero ¿qué le pasa a Eliseo? ¿Que acaso no está viendo cómo estamos aquí nosotros? Sí, la diferencia se va a marcar, ¿sabe cuál es? En la relación que este hombre Eliseo sí tenía con Dios y la relación que tenía esta otra persona, aunque estaba a la par del varón de Dios, pero que él no tenía la confianza que Eliseo tenía. ¿Por qué? Porque las relaciones con Dios son muy personales. La relación de Marlon no le sirve a Katia. La de Katia no le sirve a Marlon. La de Alvarito no le sirve a Martita. La de Martita no le sirve a Álvaro. ¿Por qué? Porque es algo muy personal. Obviamente, si hablamos ya en plano que el matrimonio, sí, claro, el que un esposo busque la presencia del Señor va a bendecir a su esposa y viceversa, la esposita va a bendecir al esposo también. Pero estamos hablando en el sometimiento que tanto el hombre como la mujer debe de sostener. Y aquí vemos claramente que la confianza cuando él se levanta, y seguro Eliseo veía todo aquello que el criado había visto ya, y le dijo: Eliseo, ¿qué te pasa? Mira cómo estamos aquí, ay, qué miedo y todo el asunto. Tranquilo, papito, no tengas miedo. No tengas miedo. Seguimos, por favor. Y le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Este vocabulario es un vocabulario de un hombre de Dios, un lenguaje de reino, del reino de Dios. ¿Por qué? Porque él está viendo, trascendiendo su mirada más allá de lo que naturalmente el hombre puede ver. Nosotros con nuestra vista natural tenemos un límite. Cuando ya no vemos bien, usamos lente para poder ver un poco más claro. Pero aún en el Señor, no teniendo ni siquiera vista, pero teniéndolo a Él, podemos ver más que uno que tenga sus dos ojitos buenos. Pero eso, ¿cómo se puede lograr? En la relación íntima que cada uno de nosotros nos esforcemos por buscar al Señor, que nos va a proteger siempre, por confiar en Él, por estar seguros en Él, por haber determinado nuestras vidas en caminar con nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Bueno, a este muchacho que le ayudaba o trabajaba con Eliseo, le faltaba. Por eso es que no debemos nosotros de conformarnos, porque en la medida que nos metemos con el Señor, lo conocemos más a través de su palabra, entonces nosotros vamos a ir saliendo de esa etapa del miedo y trascender a una posición donde el miedo, si bien es cierto, nos vamos a asustar a algo por el momento, pero ese temor no nos va a paralizar. Que es lo que este hombre estaba viendo, estaba paralizado. ¿Qué haremos? Tranquilo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Él no podía ver eso, pero Eliseo sí lo veía. Ahora, ¿qué es lo que ve usted con sus ojos?
¿En cuál posición nos encontraríamos nosotros? ¿En la posición de el que trabajaba, el siervo de Eliseo, o tenemos la vista de Eliseo? Cuando digo vista, estoy hablando de la confianza que tenía este hombre en el Señor. ¿A quién se parece más a usted? ¿Ya escogió? Exactamente. Entonces, usted es el siervo de Eliseo y otros ocuparían el lugar de Eliseo. ¿A dónde quiere estar usted? Usted que nos está viendo, ¿a dónde le gustaría estar? ¿O dónde se encuentra más bien usted? ¿Como el siervo todavía que está con temor? ¿O ya has trascendido y estás caminando como este hombre Eliseo, el cual infunde confianza, infunde paz, infunde seguridad? ¿O es usted de los negativos? Ay, tengo miedo, tengo temor. No tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, versículos arriba dice que el rey de Siria había mandado gente de a caballo y carros. Y no eran seguramente pocos, no eran pocos. El hombre de Dios habló un vocabulario que solamente podía tener en su relación con el Señor. Rodéate de personas con el carácter de personas, con el carácter del Señor. Muchas veces las palabras no son suficientes, hermanos. Y entonces dice que Eliseo habló con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Orar. Si usted no habla con Dios, ¿cómo Dios le va a revelar a usted? Bueno, hay otra manera que el Señor se le puede revelar a nosotros, a través de su palabra. Pero si usted no se mete a su palabra, ahí viene otra vez. Si usted no se mete a su palabra, ¿cómo Dios le va a hablar a usted? Bueno, el Señor le hablaba directamente a Eliseo. Y no está largo que el Señor pudiera hablarle o nos pudiera hablar a cualquiera de nosotros en su soberanía, en lo que Él puede hacer. Pero si usted quiere que hoy mismo el Señor le hable, abra su palabra y el Señor le va a hablar. ¿Sí lo creen, hermano? Hágalo para que Dios le hable. Pero como no es una persona que es dada a la lectura y al escudriñar la palabra de Dios, por eso es que Dios no le habla. Por eso es que están esperando que alguien diga: 5 minutos quedan para que yo comience a profetizar, 5 minutos para que yo ore por su petición. Sí, y todo el mundo comienza. ¿Por qué? Porque no tienen la confianza, no creen que Dios les puede hablar a ellos también. Y si usted es uno de ellos, usted también. Pero ¿sabe por qué es? Porque usted ha decidido que Dios no le hable. Usted ha decidido que Dios no le hable. Pero Dios le puede hablar todos los días, hoy, mañana, toda la semana, todo el año. ¿Hace cuánto no le habla a Dios? Desde que usted dejó de meterse en la palabra del Señor. Desde ese entonces Dios a usted no le habla. Y por eso, desde ese entonces, usted vive con temores y hablando solo negatividades. Porque no tiene confianza en Dios. Porque Dios no se le revela a usted. ¿Por qué? Porque usted no cree en su palabra. Usted no invierte tiempo en meterse en su palabra. Por eso es que Dios no le habla. Entonces dice que sencillamente oró Eliseo, habló con Dios. Y dice, en su oración le dijo así, no como escuchamos por los medios de comunicación que... bueno, hasta el cansancio usted ya lo sabe. Y dijo así: te ruego. El hombre de Dios, el varón de Dios, el profeta de Dios, le dice al Señor: te ruego. No vaya usted ahí como, voy de nuevo, como los hijos que solo dicen: deme, ocupo, necesito, deme, sin que les cueste nada. Hay hijos cristianos, o sea, hijos de Dios, cristianos, obviamente, que le piden a Dios cosas cuando no le dan nada a Él. Dice, si usted cree que el Señor no pide nada de nosotros, dice el Señor, ¿qué pide Jehová de nosotros? Que lo amemos, que le obedezcamos. Eso pide el Señor de nosotros. Que lo amemos, que obedezcamos. Pero los cristianos de hoy, y más, es más, hay muchos pastores
líderes que se han convertido igual que el patronato. El patronato aquí en Costa Rica le brinda 50,000 derechos a los hijos, pero no les da ninguna responsabilidad. Y los líderes, ¿qué están haciendo? Pídale al Señor, reclámele al Señor, demande del Señor, y no les dicen qué obligaciones tienen para con el Señor. Así está bonito. Solo hacemos, comienza a escribirle ya las cartitas a Colacho, si usted cree, y todo eso, para que se lo traiga todo y se lo tire por la chimenea. Hay gente que cree que Dios es así, que usted pide y el Señor está, porque el Señor no miente, y usan pasajes que no tienen nada que ver con lo que están diciendo, porque el Señor no miente, todo lo que usted pida Él se lo va a dar. Y después le piden cosas que más bien los alejan del Señor, y el Señor te va a dar algo para que te alejes de Él. No, ese no es el Dios de la Biblia. Deje de pedir. Dice el Señor que el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Y ahora, si usted se atreve a pedirle también, gánese lo que pide. Por lo menos diga gracias. Ni siquiera oran por los alimentos, hermanos. Ni siquiera le dan gracias a Dios por los alimentos. Les sirven la comida y de una vez a darle. ¿Y qué? No dan gracias a Dios por los alimentos. No dan gracias a Dios. Pero le piden a Dios lo que sea. En cambio, Eliseo dice: te ruego, oh Jehová. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Cómo que vea? ¿Que acaso era ciego? No, es que Eliseo está hablando ver más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales. Si usted no ve más allá de lo que el Señor puede hacer con su vida, ¿sabe por qué es? Porque usted está viendo los obstáculos con sus ojos naturales. Yo sé que yo me echo aquí para atrás y sé que hay una pared y me va a detener. Y si yo supiera que voy a caminar a otro lugar que ni siquiera he visto por primera vez, ¿qué estoy haciendo ahí? Poniendo en práctica donde voy a confiar que si el Señor no me sostiene, me voy a desnucar o algo me va a pasar. Cuando usted vaya a hacer algo en el Señor, obviamente, usted tenga la plena confianza de que Dios va a aprobar aquello que usted está anhelando y deseando en su corazón. Pero recuérdelo siempre, Dios no te va a dar nada que lo vaya a alejar de Él mismo. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y oiga lo que, qué bonito, hermanos. Yo no sé por qué a la gente se aburre o le da sueño. Dos cosas: uno, meterse a la Biblia, y dos, el escuchar la palabra del Señor. No sé, no entiendo. Bueno, sí entiendo. Sí entiendo. Ya es que no les complace, sencillamente. No hayan deleite. Deleítate en la palabra de Dios. Oh Señor, tu palabra me es como la miel que destila y destila del panal. Ay, hermanos, es tan delicioso. Y oiga lo que dice después que Eliseo le dijo que abra sus ojos para que vea. Dice que entonces Jehová abrió los ojos del criado. Seguro es que de aquí se agarran cuando dicen pidan, vea lo que el Señor hace. Cuando usted pide, el Señor les da. Sí, pero es que de Eliseo se dice que era el profeta. De Eliseo se dice que era el varón de Dios. Y entonces dice que primero él le ruega: Señor, ábrele los ojos para que vea. Y entonces dice: y Jehová abrió los ojos del criado. ¿Será que el Señor estaba obligado a obedecerle a Eliseo? No. Es que el Señor y Eliseo caminaban juntos. El Señor hablaba y Eliseo cumplía. El Señor cumplía en lo que en este caso Eliseo está pidiéndole, que abra los ojos del que está caminando a la par de él. Porque es que qué triste andar con un ciego a la par. Con todo respeto lo digo, estoy hablando en términos espirituales. Qué triste es andar con un hombre que uno le dice vamos a hacer esto y lo primero que te dicen es no. Gente negativa, gente que no ven las cosas que Dios puede hacer. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, tenemos que atrevernos a hacer cosas que naturalmente no podemos ver. ¿Se acuerdan de aquellos 4 hombres que subieron al techo y destruyeron el techo para subir a un paralítico que obviamente no podía caminar?
Ellos vieron más allá con sus ojos naturales. Ellos no les importó hasta ser criticados de lo que sea, pero dijeron, tenemos que estar delante del Señor. Hoy vamos a presentar a este hombre delante del Señor, primero porque amaban a ese hombre y segundo porque ellos tenían confianza de que ese Jesús podía levantar a ese hombre que estuvo tanto tiempo tirado ahí en una cama. Atrevámonos a romper el techo, atrevámonos. Pero si ni siquiera nos atrevemos a meternos en la palabra del Señor, a ver qué nos revela, entonces ¿cómo vamos a avanzar? O vamos a ser como el pueblo de Israel. Ay, Señor, ¿para qué nos sacaste aquí a este desierto? Mejor estábamos allá en Egipto. Nunca se atreva a decir que a usted le iba mejor cuando estaba en el mundo. Nunca, no se atreva. Puede hacerlo, pero no se atreva. Conozco a un muchacho que muchas veces me lo ha dicho, es que cuando yo estaba en el mundo me iba mejor. Sí, claro, porque era un mentiroso, robaba, hacía chorizo, hacía de lo que sea. Obviamente en el Señor la vida tiene que cambiar y depender, en este caso, con el Señor. Claro. Y si usted pretende estar haciendo chorizo, vea lo que le pasó a Can. Tarde que temprano le va a salir a la luz. Dice que el Señor le abrió los ojos al criado de Eliseo. ¿Qué necesitaba Eliseo? Un hombre que caminara con la vista de él, que no viera el asunto del problema, sino más bien que viera los resultados de confiar y creer en el Señor. Y dice que abriera los ojos del criado y dice, y miró. ¿Y qué fue lo que miró? Dice, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego. ¿Alrededor de quién? De Eliseo. El ángel de Jehová, Dios mismo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién era Eliseo? Un hombre que confiaba en su Dios, que temía a su Dios, hablaba con su Dios, Dios le respondía. ¿Cómo no ha de caminar y obedecer él a su Señor? De igual manera nosotros hoy, en el siglo, el tiempo en que estamos viviendo, deberíamos de ser hombres y mujeres que realmente toda nuestra confianza la pongamos en el Señor, hermanitos. Les animo para que este fin de año comencemos por lo menos a darle gracias. Si a usted no le ha dado la pandemia, dele gracias a Dios. Y si le dio también, dele gracias a Dios, porque aquí estamos vivos todavía. O sea, tenemos un motivo por el cual darle gracias, ya sea porque nos dio o ya sea porque no nos dio. Pero tenemos un argumento muy fuerte para decir, Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has protegido, hasta aquí nos has proveído, hasta aquí, Señor, nos has guardado del peligro, del mal. Tenemos mucho por el cual decir, Señor, gracias. Hasta por el simple café que usted se tome, frío o caliente, dele gracias siempre al Señor de que puede hacerlo. Hay gente entubada en un hospital que ni siquiera puede tomarse un trago de café y usted se queja por lo que muchas veces quisiera complacerse, pero que tampoco se esfuerza por tener las cosas. Debemos de ser agradecidos siempre, todo el tiempo. En la casa somos dos, los dos nos agarramos a dar gracias por lo que comemos. ¿Y dónde estamos? ¿A donde usted va no le dan gracias a Dios? Dele usted. Usted es el cristiano, usted es el obligado a dar gracias a Dios. Se les escapó uno. Bueno, para los que no están viendo, es que se nos vino un niño de la escuelita dominical. Y entonces dice que, oiga, Eliseo, desde que se levantó, seguro Eliseo vio aquel ejército, pero Eliseo no solo vio aquel ejército de los sirios, sino que vio a todos aquellos, el ejército de Dios que estaba alrededor de él cuidando. Oiga, es que, ay, hermanito, cuando uno lee estas cosas, ¿sabe qué da? Ganas de no parar y seguir las cosas grandes, lindas y preciosas que el Señor hace con cada uno de sus hijos, hermano. Precioso, y las cosas que nos revela el Señor para que las entendamos. Eliseo oró a Dios, Señor, te ruego que le abra los ojos. Dice, y Jehová abrió los ojos y el hombre vio.
Y entonces aquel hombre que estaba acostumbrado a ver las cosas naturales, hoy comenzó a ver las cosas espirituales, con la vista igual que al hombre con el cual él caminaba. ¿Por qué? Porque Dios le había abierto sus ojos. ¿Tendrá necesidad usted de que sea Dios el que abra sus ojos para que comience entonces a ver lo que este hombre comenzó a ver? Que podamos ver más allá de las paredes, podamos ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven, y dejemos de decir no se puede. Dice en el Nuevo Testamento, en Lucas, el Señor Jesús tenía una manera muy particular para hablarle a la gente, y lo hacía por parábolas, poniendo un ejemplo natural para dar a entender algo espiritual. Y el Señor les dice ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Se ha topado usted con esa gente que es igual a usted, que todo lo negativo, ellos se les dicen, uy, sí, yo creo igual que usted? Sí, no se puede. Sí. Un ciego guiando a otro ciego. Y entonces ese tipo de conversaciones son muy amenas. Y hasta se deleitan diciendo, no se puede, que vamos a poder. Nosotros nacimos para quedarnos en el corredor, de ahí no vamos a pasar, y no vamos a poder, y no vamos a entender, y yo no tengo esa capacidad de hacer esto, no puedo. Y ellos dicen, y qué lindo, caminamos en el mismo espíritu. Nosotros somos de los que no podemos, gloria a Dios. Sí. Y entonces el Señor mismo les dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Un ciego guiando a otro ciego, los dos van a caer. ¿Y cómo es caer? Que terminan opinando lo mismo. No se puede, no podemos, no lo vamos a lograr. Yo no entiendo. Yo tampoco, yo no entiendo. No dejes que te guíe cualquier persona, que lo hará mal y te dejará a medio camino, y a última hora hasta te va a dejar botado. Y así es. Te comienzan a decir no, y tú les crees, y a última hora hasta con su negatividad van a seguir predicando su evangelio negativo, y van a ir. Claro, cuando estoy hablando de ser negativo, vean que ni les he mencionado cuestiones materiales, les estoy hablando en su relación con Dios. Su relación con Dios. Y el Señor les dice, oigan, eso sí les voy a decir, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, o sea, esta es una decisión suya. Si usted quiere salir de ser ese ciego guiando a otro ciego, o el otro ciego, entonces usted métase para que el Señor lo perfeccione. Y esto lo vamos a lograr hasta el día en que nos muramos, esa perfección en el Señor. Todos los días vamos a aprender y tener la capacidad de ser mejores hombres y de ser mejores mujeres. Pero si nos metemos en la perfección, dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿A quién se quiere parecer a usted? ¿A Jesús? Bueno, tiene que ser perfeccionado en Él. Tiene que aprender de Él. Tiene que aprender a hablar como Él. Tiene que aprender a andar como Él anduvo. Tiene que tener su carácter. Tiene que tener la manera de pensar, la manera de hablar, el dominio propio, la compasión, el amor. Todas esas cosas tenemos que aprender del maestro. Ahora, ¿dónde nos encontramos esa guía? En su palabra. ¿Quiere saber cómo andaba el Señor? Métase a su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda persona que seguirá ahí en su ceguera, dice, estoy en Lucas 6, del 39 en adelante, vamos a corroborar bien. Sí, Lucas 6, del 39 al 42, le sigue diciendo el Señor, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro, será como su maestro. Porque, pregunta, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso la gente siempre, cuando la persona no está caminando en el Señor, siempre agarran estos pasajes para como mecanismo de defensa. Ay, no, a mí no me vengas a decir ni a hablar eso, porque primero mira la paja que está en tu ojo.
O saca la viga primero que está en tu ojo. Bueno, sí, el Señor le está hablando en el sentido de que cuando tú vayas a hablarle a alguien, obviamente tú tienes que mantener un testimonio para poder ayudar, aconsejar y corregir a aquella persona. Pero ¿cómo vas a irle a hablar a alguien de matrimonio si tu matrimonio está siendo un desastre? ¿Ah? ¿Cómo vas a irle a hablar a alguien que no sea peleón y tú eres un peleonero o peleonera, un gritón, una gritona? O sea, cuando el Señor habla de este ejemplo, mira la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Una paja y una viga y una gran diferencia. Una paja es algo pequeño, algo diminuto. Una viga ya es algo más grande. O sea, lo que el Señor está diciendo, antes que vayas a corregir, mírate que tu bronca o tu problema que tienes no sea más grande que el que esa otra persona tiene. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja. O, en otras palabras, ¿cómo le puedes decir a tu hermano, a ver, déjame, yo te ayudo en tu matrimonio y sabes que tú estás haciendo un desastre? No puedes. Bueno, sí puedes hacerlo, pero vas a quedar mal. El consejo del Señor dice que no lo hagas. No mirando primero la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita lo llama el Señor. ¿Qué es el hipócrita? El que aparenta algo, pero que no lo es. El que tiene una apariencia de ser algo, pero que no lo es. Aquí está. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja. O sea, cuando estés bien, aplique esta palabra. Cuando estés bien, entonces podrás ayudar a tu hermano para que se saque esa basurita que tiene él en el ojo. Leímos el versículo del Salmo 34:7. Dice el ángel de Jehová, acampa alrededor. Sí. Es cierto, acampa alrededor, pero ¿de quiénes? De los que le temen, no es de cualquiera, de los que le temen. Temer al Señor es tipo de hacer su voluntad, caminar en Él, andar en Él, ser obediente a lo que Él nos manda. De los que le temen, y dice, el Señor los defiende. Si te ha ido como un quebrado en tu vida cristiana, espiritual, es porque el Señor no te está defendiendo. Y no porque Él no quiera defenderte, sino porque usted no ha querido poner toda su confianza en las manos del Señor. Depender de Él. Se dio el caso de cuando el Señor resucita, hermanos. Se levanta y dice que iban dos hombres camino a un lugar que se llamaba Emaús. Y dice que el Señor iba con ellos y comenzaron a hablar. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, es que Cristo, que andaba mucha gente siguiéndolo a Él, murió y la verdad que se dice que Él va a resucitar y esto y lo otro. Y comenzaban a hablar y largo camino. Oiga, yo cuando leía esto digo yo, sí es cierto, cuánta gente camina diciendo que es cristiano, pero no creen que el Señor va con ellos. No han entendido todavía que el Señor está en ellos. Ni siquiera es que camina a la par, es que se supone que está en ellos. Y dice que esos hombres se decían ahí. Entonces, bueno, después de que pasa el relato que Jesús va hablando con ellos, por aquí o por allá, y el Señor hizo como que se iba a ir más adelante, entonces los hombres le dijeron, no, Señor, quédate aquí con nosotros, y lo obligaron, dice, a que se quedara ahí. Y entonces cuando el Señor dice que tomó el pan y lo partió y lo repartió, y entonces oiga lo que dice Lucas 24:31. Entonces le fueron abiertos los ojos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, dice, se desapareció de la vista de ellos. ¿Sabía usted que el Señor está con usted? ¿Sabía usted que el Señor camina con usted? Pero mucha gente no lo reconoce, no se da cuenta. ¿Y saben cuándo no se dan cuenta? Cuando comienzan a hacer cosas que saben que no deberían de hacer. Porque si estuvieran conscientes de que el Señor está caminando con nosotros, dejaríamos de hacer muchas cosas que no se deben de hacer. ¿Y por qué lo hacen? Porque no están tomando en consideración de que Él está en nosotros. Obviamente, si estamos hablando ya de pecado, pues tienes toda la razón. Podrás hacerlo porque ya tú sabes que el Señor no está. Lo más triste es cuando la gente cree que está en pecado y siguen creyendo que el Señor está en ellos. El Señor no habita en medio del pecado. El Señor no habita
en medio del pecado. ¿Qué estoy haciéndoles, hermano? Aconsejándoles para que abran sus ojos, para que usted que nos está viendo abra sus ojitos. ¿Hace cuánto el Señor está caminando contigo pero tú no te has dado cuenta? ¿Hace cuánto el Señor está haciendo cosas en tu vida y que tú mismo no lo reconoces? Crees que son por tus propios esfuerzos. Pablito, hablando de las cosas que él predicaba, ahí en Efesios 1:18 dice que el Señor alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pero ¿cómo? ¿Con los ojos se puede entender? Pero es que estamos hablando de trascender de lo natural a lo espiritual. Por eso este vocabulario de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento es que, Néstor, aprendamos a ver con los ojos del Señor. Que aprendamos a ver a través de Él, o que Él vea a través nuestro también. Que aprendamos a ver las cosas en el Señor. Y sigue diciendo el pasaje, para que sepáis, lo mismo, los que iban a Emaús no entendían, no sabían que el que iba a la par de ellos era Jesús, hasta que Jesús tuvo que hacer algo más para que ellos pudieran creer. Dice Efesios 1:18, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos del llamado que el Señor hizo en nuestra vida? El principal es nuestra fe para salvación. Ese es el principal llamado, o lo que el Señor quiere que entendamos. Hermanos, que si usted se muere hoy o me muero yo, cuando abramos nuestros ojos allá en la eternidad, lo vamos a ver a Él, vamos a poder verlo a Él. Pero eso tenemos que entenderlo. ¿Y sabe qué tenemos que entender? Que entonces debemos de caminar en integridad, dando testimonio de hombres y mujeres de Dios, que al partir nosotros de esto temporal, vamos a poder irnos con el Señor. Ahorita en vida. Ya de muerto, no regale la plata, ni en misas, ni en cultos, y mucho menos en pactos. Hechos. Ay, hermano, ese es algo precioso. Hechos 7:55 al 60. ¿Qué habla Hechos capítulo 7? A ver, alguien que me diga así rápido. Pastor, habla esto y esto. Hermana, usted se carga. ¿Qué carga, hermana Vianey? Oiga, permítame por favor hablar. Bueno, es que ya, ¿qué podemos decir? Dice que cuando escogieron a los 7 diáconos, pusieron algunos requisitos para que fueran parte del diaconado. Hombres de testimonio, responsables, de integridad, llenos del Espíritu Santo. Leamos un poco acerca de Estevitan. Hechos 7:55 al 60. Número 1 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, en mayúscula. O sea, Esteban lleno de Dios. Eso es como que dijeran, Ana María llena de Dios. Martita llena de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Ok, dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, Estevitan fue uno de los que se conocen como los mártires. Y Estevitan acá lo que está haciendo es hablar del Evangelio de Jesucristo. Y entonces este hombre, predicador de la palabra del Señor, aunque en su inicio él fue para servir a las mesas, eso léalo ahí en Hechos capítulo 6. El trabajo de él era cocinar y servir a las mesas, y toda la gente que se estaba ganando para el reino de Dios, en este caso los discípulos, ellos fueron llamados para eso. Pero Estevitan no se quedó solamente cocinando. ¿Había algo deshonroso? No, pero él anhelaba, porque todo hombre y mujer que está lleno del Espíritu Santo de Dios no se debería de quedar estancado. No se debería de quedar en algo mínimo. Debería de anhelar trascender, de saber, de comprender, ay, hermano, es que cuando uno experimenta
un día de esto tuvimos una reunión con unos hermanos en una noche y pudimos ver a una hermana que recién llega a la iglesia, oiga, y se sabe así la historia de Ruth, todos los nombres, todos los detalles. ¿Por qué? Porque le hice un examen así, como un dictado de una vez, y uno se da cuenta, sí, está escudriñando la palabra de Dios. Uno se da cuenta, uno sabe, y obviamente uno está obligado a saber también. Pero hay gente que uno les habla y les pregunta y les dice y no saben ni dónde están. ¿Por qué? Y dicen que aman a Dios y dicen que conocen a Dios. Pero si no conocen su palabra, ¿cómo van a conocer a Dios? ¿Dónde estaba? Bueno, Esteban está hablando del evangelio de Jesucristo. Y la gente entonces comienza a molestarse, a inquietarse. ¿Por qué? Porque la gente del mundo no quiere nada con Dios. No se sienta rechazado usted cuando la gente no le acepta lo que usted quiere hablarle de Dios, porque ellos quieren seguir en su vida. Ellos quieren seguir. A mi hermano le hablé y le evangelicé. No, prefiere más su Dios, su guaro. ¿Qué puedo hacer? Ese es el Dios que él escogió, su guaro, que lo va a llevar ¿a dónde? A una eternidad sin Dios. Pastor, es que usted no quiere a su hermano. Lo amo. Es mi hermano menor, lo amo. Pero él rechaza a mi Dios. Y yo amo a mi Dios. Yo no puedo quedarme con él ni acompañarlo, porque yo amo a mi Dios. Porque sé de dónde Dios me sacó a mí. Sé lo que Dios ha hecho conmigo. Evitan hablando de ese Dios que también a él lo salvó. Comienza a hablarle y hablarle. Y entonces da el testimonio de lo que se cierra el capítulo de la vida de Esteban. Léanlo, hermano. Deje de ver tanta tontería. Lea la Biblia. Métase en la Biblia. Se los digo así. Por favor, métanse a la palabra del Señor, hermanos. Métanse, por favor, métanse. Hermanos, métanse. Hermanas, métanse a la palabra de Dios. Invierta tiempo en Dios. Si usted quiere que Dios invierta tiempo en usted, métase. Usted que nos ve, no te puedo ver, tú sí me puedes. Por lo menos acéptame este consejo. Métase a la palabra del Señor. Por favor. Esteban, lleno del Espíritu, dice: puesto los ojos al cielo. Imagínese eso. Él estaba viendo al cielo, pero no estaba en la playa, no estaba asoleándose, y no estaba mejengueando, no. Oiga lo que está viviendo Esteban. Dice: vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Dice, y dijo: he aquí, Esteban lo que dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es lleno del Espíritu Santo. El Señor le abre los cielos y dice que él ve a Jesús a la diestra del Padre. Entonces ellos, los que estaban alrededor de él, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, se vinieron encima de él. Y sigue diciendo: y echándole fuera de la ciudad, lo arremetieron, lo agarraron, lo sacaron de la ciudad. ¿Y sabe qué le hicieron? Dice que lo apedrearon. ¿Por qué? Por hablar de Jesucristo. Lo apedrearon. A ver, levánteme las manos. ¿Cuántos han sido apedreados por causa de Jesucristo? ¿No han sido apedreados por la causa de Jesucristo y con una mala cara se resiente con el Señor? Con cualquier cosita se resienten con el Señor. Con cualquier cosa. Ya no vienen, ya no van a la iglesia. Con cualquier cosa. Sigue. Dice que le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas, oiga, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ya Saulo andaba por ahí. Agarraron la ropa de Esteban y se la pusieron ahí a los pies del famoso Saulo. Esa es otra historia. Y sigue diciendo el versículo 59, dice: y apedrearon a Esteban
Oiga, hermano, esto es palabra del Señor. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él, dice, invocaba. ¿A quién? A su Dios. Invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué fácil es leerlo, ¿verdad? Pero más que ser fácil, qué bueno sería que este versículo 59 nos animara a nosotros, hermano. Dice que Esteban estaba siendo apedreado, la gente arremetía contra él, lo apedreaban. Y dice que él, siendo apedreado, usted sabe que solo imagínese usted, si lo ha visto en película, bueno, imagínese que lo estén agarrando a punta de piedras, que le van a dar por todo su cuerpo. Por todo su cuerpo. El que tiene buena puntería le va a calcular darle en la cara, en la cabecita, donde él quiera darle. Pero dice que Esteban, más que salir corriendo, más que asustarse, más que hablar cualquier cosa negativa, dice que él invocaba al Señor y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta. Lo que estaban haciendo ellos con él era un pecado. Pero aún él, en su agonía por estar siendo apedreado, pero en su amor de hombre, de siervo de Dios, les dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque no te tienen a ti. Porque si te tuvieran a ti, no harían lo que están haciendo. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, durmió. No dice murió, porque Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos. Dice que durmió por causa de Cristo Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Salmo 119, 18 al 20 dice, abre mis ojos, dígale al Señor, Osquitar, Alejandro, Sonia, Néstor, Marquitos, Marina, Carlitos, don Héctor, abre mis ojos y miraré, eso es lo que nos falta, abrir nuestros ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Pero necesito que mis ojos sean abiertos para que ya no me dé sueño, para que yo salga de la ignorancia. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La palabra del Señor es su ley, pero en ella hay maravillas. Y oiga el convencimiento que ese hombre tenía. Forastero soy yo en la tierra. Yo no soy de aquí, vivo aquí, pero no soy de aquí. Vivo aquí, pero no soy de aquí. Soy un forastero, soy un peregrino. No encubras de mí tus mandamientos. No encubras de mí, o sea, no me los tapes, revélamelo, Señor. Pero es alguien que ama, se deleita en buscar su presencia a través de su palabra. Eso es lo que está diciendo el salmista. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear. Oye esto, Katia dice, quebrantada está mi alma de desear. ¿Qué? Su palabra, su ley. Se quebranta su alma por deleitarse usted en la palabra del Señor. Por eso es que yo no sé qué va a inventar usted, pero cuando usted se vaya a deleitar, usted va más que a subrayar y poner, y no va a hallar más que poner con colores, con esto, con lo otro, porque va a hallar un deleite cuando usted lee la palabra del Señor y comienza el Señor a revelarse a través suyo y le comienza a dar y a dar y a dar, y entonces no vas a poder dejar de hablar de las maravillas de su ley, de su palabra. No vas a poder dejar de hacerlo. Pero ¿qué necesita? Señor, ábreme los ojos. Pero ¿cómo es eso si los tengo abiertos? No, esos no, esos están ciegos porque son naturales. Son los ojos de Él, en Él. Y vas a comenzar a ver 20/20 tu vista en el Señor. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios
en todo tiempo. ¿Qué quiere decir en todo tiempo? Lluvia, sol, calor, frío, hambre, lleno, sueño, despierto. Desear tu ley en todo tiempo. Pablo estaba hablando con un rey y hablando igual que Esteban, hablando de su conversión con el rey Agripa. Parte de lo que Pablito le habló, le dijo, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Si abren los ojos, y el único que te lo puede abrir es el Señor, para que te des cuenta en la porquería, en la pudredumbre, en el fango donde estábamos. Por cierto, ¿te acuerdas de dónde el Señor le sacó? ¿Dónde estábamos nosotros podridos en nuestros delitos y pecados? De ahí. Entonces no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. Y cuando hacemos memoria de eso, es cuando más, hermanito, nos va a dar gana de hablar y decirle a los demás que aunque estén en ese fango, el Señor puede sacarlo, al igual que lo sacó a usted, igual que me sacó a mí. Lo triste es cuando se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado. Eso es lo más triste que le puede pasar a uno que se diga llamar cristiano, que se le haya olvidado de dónde el Señor lo sacó. Y por eso es que muchos anhelan o se han ido de regreso al mundo, porque se les olvidó. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, la fe que yo tengo, dice Pablo, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está testificando, Pablo está diciendo. Dicen que cuando Jesús iba de camino, se encontró a un hombre que estaba ciego, el que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo callaba. Cállate, le decían una y otra vez, cállate. Y él seguía: Jesús, hijo de David. Él no sabía, seguro Jesús iba por allá y él estaba gritando aquí, pero él no dejaba de gritar, él no dejaba de clamar, él no dejaba. Y cuando Jesús caminaba, él hizo un alto y lo mandó a llamar: tráiganlo, tráiganlo. Y se lo llevaron. El Señor le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Si el Señor tuviera la oportunidad, si tuviéramos la oportunidad más bien nosotros, y que el Señor nos dijera a nosotros: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pediría a usted? ¿Qué le pediría? Este hombre, cuando Jesús le hizo la pregunta, él le dijo: que recobre la vista. O sea, que mis ojos se abran para dejar de ser ciego. Su vida iba a cambiar, ya no iba a ser limosnero, ahora iba a tener una vida de responsabilidad. Tenía que trabajar y solventar sus necesidades. Antes estaba acostumbrado a que le dieran y le tiraban, pero cuando él clama, cuando usted clame al Señor, sepa que si usted demanda o pide algo del Señor, su vida va a cambiar. Él le dice: Señor, que recobre la vista. ¿Qué le pediría a usted? ¿Y sabe qué pasó con el ciego Bartimeo? Sus ojos fueron abiertos. Si hoy usted ha entendido, al igual que el sirviente de Eliseo no podía ver lo que su Señor sí podía, el Señor, primero Eliseo clama al Señor para que este hombre pueda ver. El Señor le responde y los ojos de él fueron abiertos. Este hombre, Bartimeo, le habla a Jesús y le dice: yo quiero recuperar la vista, quiero ver. ¿Usted qué le pediría al Señor? Póngase sobre sus pies, por favor. Si usted ha estado en la posición del siervo de Eliseo, con miedo, porque sientes que ese ejército te va a prender y te va a destruir, es tiempo que le digas al Señor:
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos. Todo lo que he compartido, lo he planificado, lo he estudiado con la intención de que hoy usted, a través del Señor, tenga respuesta a su vida. Si hoy usted necesita que sus ojos sean abiertos para que usted pueda ver el ejército que está a su alrededor, yo lo que puedo hacer es rogar al Padre. Y si usted lo desea, que el Señor abra los ojos. Papito, Señor, gracias porque he podido dar el consejo de tu palabra, Dios. Que tu palabra hoy sea como esa semilla, Señor, que cae sobre buena tierra y que dará fruto a su tiempo, Señor. Hemos hablado de testimonios bellos, preciosos, de hombres como Eliseo, como su siervo, como el salmista, Señor, como Esteban, como el ciego Bartimeo, Señor, que estuvieron ciegos, tuvieron ceguera física y espiritual, pero que cuando clamaron a ti, Señor, tú les abriste sus ojos. Y hoy, todos los que estamos aquí somos candidatos, Señor, para que usted pueda abrir los nuestros, Señor. Y que nuestra vista sea abierta hoy, Señor, para poder ver lo que estos hombres que están aquí en tu palabra pudieron ver, Señor. Que podamos ver ese ejército que acampa alrededor nuestro, Señor. Pero no para convertirnos de una manera confiado en que ya no vamos a hacer nada. Todo lo contrario, Señor. Que ahora pudiendo ver lo que con lo natural no pudimos, Señor, estemos más apercibidos para saber qué hacemos, cómo andamos, qué decimos, Señor. Usted que está aquí y usted que nos está viendo, si este es el caso suyo, que usted no ha podido ver más allá de lo que ven sus ojos naturales y por eso te has quedado en el temor, te has quedado ahí estancado, estancada, te has quedado sin poder ver y deleitarte en las maravillas que hay en su palabra. Hoy puedes rendirte al Señor y decirle: Señor, te pido que me perdones. Me arrepiento, Señor, porque ha sido una elección mía el haber estado viendo solo con mis ojos naturales y ver toda la negatividad que ha habido en mí, Señor. Pero ya no más, Señor, ya no más. Hoy te pido, hoy te ruego, Señor, que abras mis ojos, Señor, para poder ver tu palabra, tus maravillas, tu ley y deleitarme en ella y caminar conforme a lo que en ella está, Señor. Yo quiero ser uno, yo quiero ser una, Señor, ya no más. Quiero salir de esta ceguera espiritual, Señor, y comenzar a ver como vio Estevitan, Señor, comenzar a ver los cielos abiertos y ver tu gloria, Señor, reflejada en mi vida, Padre, y en los que me puedan ver, Señor. Ya no más. Bendigo el momento en que decidí llegar hasta este lugar, Señor. Bendigo el momento en que decidí estacionarme y ver este video, esta prédica, esta enseñanza. Gracias, Señor, porque ahora creo firmemente, Señor, que tú has venido a mi vida, que me has perdonado, que me has, Señor, lavado con tu sangre preciosa y has hecho de mí un hijo, una hija suya, Señor. Me has sacado, Señor, de las tinieblas al reino de la luz de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y que ahora ya no voy a andar en ceguera ni en tinieblas. Ahora voy a andar en la luz, viendo, Señor, tu gloria en mi vida, Señor. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Si en algo podemos servirle, signo de más, código de área
Teléfono 8876-8006. Estamos en Facebook, Germán Torres Solís. Estamos en WhatsApp con ese número que les he dado. Estamos en YouTube, Iglesia Ágape, Amor de Dios. En fin, estamos ahí en las redes por donde pueda contactarnos. Para los que le queda cerca, estamos en el centro de Desamparados, 100 metros al este del centro comercial de Cosure, en la sala de eventos Dalí, todos los domingos. Si en algo podemos ayudarles, será todo un privilegio. Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. No se pierda el próximo domingo, que estaremos nuevamente.